Llevaba casi 3 horas cayendo una lluvia fría sobre Vargos 9, cuando Ethan Cole terminó su trabajo en la antigua estación de reparaciones. El ingeniero humano se ajustó la chaqueta oscura y comenzó a caminar por el mercado casi vacío hacia su pequeña casa. La mayoría de las tiendas estaban cerrando, y solo unos pocos comerciantes permanecían bajo las tenues luces amarillas, mientras el agua fría corría entre las calles metálicas. Ethan estaba cansado y hambriento, pero un sonido extraño cerca del extremo del mercado lo hizo detenerse de repente. Alguien se reía a carcajadas, y entre risas oyó una voz femenina débil que sonaba casi demasiado cansada para hablar. Ethan se acercó y vio a varios trabajadores de pie formando un semicírculo junto a una pila de cajas de almacenamiento rotas. En medio de ellos, sentada en medio de una joven alienígena cubierta de barro, lluvia y polvo, tenía la espalda apoyada contra una fría pared de metal. Su piel era de un azul pálido, su largo cabello plateado estaba mojado y enredado, y su ropa gris desgarrada parecía demasiado fina para la noche gélida. Era evidente que estaba débil por el hambre, y sus delgadas manos temblaban mientras intentaba esconderlas bajo los brazos. Un comerciante arrojó un pequeño trozo de pan al barro cerca de sus pies y se rió cuando ella lo miró lentamente. «Adelante», dijo el comerciante. «Eso es más de lo que alguien como tú se merece». La mujer alienígena se quedó mirando el pan durante varios segundos, pero no lo cogió mientras los hombres a su alrededor seguían riendo. Ethan sintió que la ira le subía por dentro, pero permaneció en silencio mientras se abría paso entre la multitud y se interponía entre la mujer y los comerciantes. Las risas cesaron poco a poco porque Ethan era muy conocido en el pequeño pueblo, y la mayoría de la gente sabía que no disfrutaba viendo sufrir a los demás. Bajó la mirada hacia la mujer alienígena y vio algo en sus brillantes ojos azules que lo perturbó más que sus heridas. En esos ojos ya no había ira y casi ningún miedo. Solo se veía la mirada vacía de alguien que había sido herido tantas veces que el dolor se había vuelto algo normal. Ethan se inclinó lentamente y le preguntó su nombre, pero ella rápidamente se pegó más a la pared como si esperara que la golpeara. «Me llamo Lyra», susurró tras un largo silencio, con la mirada fija en el suelo. Luego miró la chaqueta limpia de Ethan y dijo en voz baja, «Por favor, vete antes de que te ensucie a ti también». Ethan no se movió. Observó pequeños cortes en sus brazos, un moretón oscuro cerca de su hombro y una vieja banda de metal fuertemente ajustada alrededor de su muñeca izquierda. La sortija tenía un aspecto extraño porque era demasiado resistente para ser una joya normal, y tenía un símbolo negro grabado a fuego en un lateral. Ethan llevaba años reparando máquinas militares y conocía suficientes símbolos como para entender que aquel significaba peligro. Antes de que él pudiera mirar más de cerca, Lyra cubrió la banda con la mano y de repente sintió mucho más miedo. Uno de los comerciantes se adelantó y le dijo a Ethan que no perdiera el tiempo, porque la chica había llegado en un barco de carga 2 días antes. Según él, ella no tenía dinero, ni familia, ni documentos útiles, y nadie quería darle comida ni trabajo. La llamó rota, sucia e inútil, y varias personas a su alrededor asintieron como si estuvieran hablando de un equipo averiado. Lyra bajaba la cabeza con cada palabra cruel, y Ethan se dio cuenta de que creía absolutamente todo lo que decían de ella. Cuando él le ofreció la mano con delicadeza, ella la miró fijamente como si la bondad fuera algo que hubiera olvidado que existía. «Soy una sucia», susurró Lyra, con la voz temblorosa. «No valgo nada». Por un momento, Ethan no dijo nada porque esas palabras no sonaban como algo que ella hubiera decidido por sí misma. Sonaban como palabras que otras personas habían repetido hasta que ella finalmente las aceptó como verdad. Se quitó la chaqueta de abrigo y se la colocó con cuidado sobre los hombros, ignorando las miradas de asombro de todos los que los rodeaban. Lyra intentó devolvérselo de inmediato, pero Ethan simplemente le dijo que tener frío no era un delito. La multitud volvió a reír cuando Ethan la levantó con cuidado del suelo, ya que sus piernas estaban demasiado débiles para sostenerla.
Lyra se puso rígida en sus brazos y parecía aterrorizada, esperando que él le exigiera algo a cambio de su ayuda. En cambio, Ethan la llevó en brazos hacia su taller de reparaciones sin pedirle dinero, trabajo ni ninguna promesa. Por primera vez esa noche, Lyra levantó la cabeza y miró directamente al humano que la llevaba en brazos bajo la lluvia. Ella no podía entender por qué la sostenía con tanto cuidado, casi como si ella fuera algo valioso en lugar de algo indeseado. Dentro de su pequeña casa, Ethan colocó a Lyra cerca del calefactor y le trajo un tazón de sopa caliente y un vaso de agua limpia. Se quedó mirando la comida durante tanto tiempo que Ethan se preguntó si tenía miedo de tocarla, y cuando finalmente comió, dio bocados diminutos. Cada pocos segundos ella lo miraba, casi esperando que Ethan cambiara de opinión y la echara de nuevo a la calle. Pero Ethan simplemente se sentó al otro lado de la habitación y le dio espacio, mientras que afuera la lluvia arreciaba contra las ventanas de metal. Poco a poco Lyra dejó de temblar y por primera vez en muchas noches, sus manos frías volvieron a sentir calor. Entonces Ethan notó algo que hizo desaparecer su expresión de paz. La pulsera metálica que Lyra llevaba en la muñeca comenzó a emitir una tenue luz roja que no estaba allí antes. Se acercó y vio aparecer unas letras diminutas junto al símbolo negro, seguidas de una breve señal que se desplazaba por la pantalla. Lyra bajó la mirada, y todo el color pareció desaparecer de su rostro mientras cubría rápidamente la banda con la otra mano. «Por favor», susurró aterrorizada. «Nunca debiste haberme traído aquí». Muy por encima de Vargos 9, oculta tras las nubes, una nave negra recibió esa señal. En el interior de la oscura sala de mando, un soldado observó cómo aparecía la ubicación de Lyra en un mapa estelar brillante e inmediatamente llamó a su comandante. El comandante estudió la marca solo por un instante antes de que una sonrisa fría apareciera en su rostro. Tras casi 3 años de búsqueda, el dominio finalmente había encontrado a la chica que habían perdido. Y antes del amanecer, Ethan descubriría que la indefensa mujer a la que había salvado escondía un secreto lo suficientemente poderoso como para desatar una guerra. Lyra miraba fijamente la luz roja de la pulsera metálica que llevaba en la muñeca, mientras el miedo llenaba sus brillantes ojos azules. Rápidamente, ella le puso la chaqueta a Ethan por encima de la cintura y le dijo que si la señal se había enviado realmente, vendrían personas peligrosas. Ethan preguntó quién la estaba buscando, pero Lyra solo negó con la cabeza y dijo que saber demasiado podría costarle la vida. En lugar de echarla a la calle, Ethan cerró tranquilamente la puerta principal con llave, bajó las ventanas y revisó las cámaras de seguridad de su casa. Lyra lo observaba confundida porque todas las personas que habían estado antes que él habían priorizado su propia seguridad por encima de la de ella. Ethan le dio ropa limpia y le mostró una pequeña habitación junto al taller donde podría dormir tranquilamente esa noche. Lyra se quedó parada en la puerta durante un buen rato porque la cama limpia, la manta suave y la habitación cálida le parecían cosas destinadas a otra persona. Cuando Ethan regresó más tarde, la encontró durmiendo en el suelo con la manta doblada cuidadosamente a su lado, en lugar de usar la cama. En voz baja, explicó que alguien como ella no debía ensuciar lo que estaba limpio, y Ethan finalmente comprendió hasta qué punto otros la habían herido. No la obligó a acostarse en la cama, y simplemente le dijo que nada en la habitación era más valioso que su comodidad. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con el sonido de herramientas metálicas moviéndose dentro de su taller y encontró a Lyra limpiando todas las mesas a las que podía llegar. Su cuerpo debilitado temblaba por el esfuerzo, pero se negaba a detenerse porque creía que tenía que ganarse la comida y el refugio que él le había dado. Ethan le quitó con delicadeza el utensilio de limpieza de la mano y le explicó que ella era su invitada, no su sirvienta, y que no le debía nada. Lyra lo miró como si esas palabras no tuvieran sentido, porque la amabilidad sin recompensa era algo que ella jamás había conocido. Por primera vez, Ethan vislumbró un pequeño rayo de esperanza tras el miedo que la había dominado desde que la encontró. Más tarde,
Ethan pidió permiso para examinar la extraña banda, y tras un largo silencio, Lyra extendió lentamente su brazo izquierdo. Su escáner detectó una sección oculta dentro del dispositivo, y extraños códigos militares comenzaron a aparecer en la pantalla del taller. Había mapas estelares, números de prisioneros, registros de viajes secretos y un nombre que hizo que el rostro de Ethan se pusiera serio de inmediato. En el centro de la pantalla aparecieron las palabras: Proyecto Corona, sujeto Lyra, regresa con vida. Lyra apartó el brazo y le rogó a Ethan que la enviara de vuelta a la calle antes de que la gente que la perseguía llegara a su casa. Ethan se negó porque sabía que cualquiera que estuviera lo suficientemente desesperado como para seguirla a través de los planetas escondía algo mucho más importante que una prisionera fugitiva. Antes de que Lyra pudiera replicar de nuevo, una de las pantallas de seguridad mostró de repente 3 figuras oscuras de pie al otro lado de la calle, bajo la lluvia. Vestían largos abrigos negros y sus rostros estaban ocultos, pero cada uno portaba el mismo símbolo que estaba grabado a fuego en la pulsera de Lyra. Lyra retrocedió aterrorizada y susurró que el dominio ya la había encontrado mucho más rápido de lo que esperaba. Entonces alguien llamó 3 veces lentamente a la puerta de Ethan, y una voz fría afuera dijo: «Humano, devuelve a la niña y podrás vivir». Ethan permaneció en silencio mientras la voz fría del exterior repetía su advertencia, mientras Lyra se quedaba paralizada junto a la mesa del taller. Apagó las luces y la condujo con cuidado hacia el trastero que había en la parte trasera de la casa. Lyra le suplicó que abriera la puerta y la devolviera, pues creía que el dominio lo mataría si se negaba. Ethan la miró y dijo que entregar a una persona inocente a hombres crueles era algo que jamás podría aceptar. Un segundo después, la puerta principal se sacudió violentamente cuando los soldados del dominio intentaron entrar a la fuerza. Ethan abrió un panel oculto en el suelo, debajo de las estanterías, y condujo a Lyra a un antiguo túnel minero que se encontraba bajo el edificio. Avanzaban por el oscuro pasillo mientras fuertes estruendos metálicos provenían de la casa que estaba encima de ellos. Lyra tenía dificultades para seguir el ritmo porque aún estaba débil, así que Ethan la sostuvo hasta que llegaron a un taller de reparaciones abandonado en el subsuelo. Allí, sin ningún otro lugar a donde huir, Lyra finalmente le contó por qué el dominio la quería viva. Explicó que provenía de Elara, una luna pacífica donde su gente podía comprender máquinas antiguas que otras razas no podían controlar. Años antes, el dominio atacó Elara y se llevó a muchos de sus habitantes a estaciones de investigación secretas. Lyra se vio obligada a abrir puertas ancestrales, poner en marcha sistemas antiguos y descifrar extraños códigos ocultos en máquinas construidas miles de años antes. Cada vez que fallaba o se negaba, sus captores le decían que era inútil, débil, sucia, y que tenía suerte de que la mantuvieran con vida. Tras escuchar esas palabras durante años, Lyra poco a poco empezó a creerlas, incluso después de haber escapado finalmente de su prisión. Ethan escuchó en silencio y comprendió que las heridas más profundas que tenía no eran las que podía ver en su piel. Entonces Lyra le habló de una máquina llamada Proyecto Corona, oculta en las profundidades de Elara. El dominio creía que era un arma lo suficientemente poderosa como para destruir flotas enteras, pero solo Lyra podía despertar por completo su antiguo sistema. Había escapado antes de que pudieran obligarla a completar la conexión final, y por eso la habían perseguido a través de varios mundos. Ethan comprendió de repente el mensaje de su pulsera y por qué el dominio quería que la devolvieran con vida en lugar de simplemente matarla. Antes de que pudiera hablar, una fuerte explosión sacudió el túnel y el polvo cayó del viejo techo sobre sus cabezas. Los soldados del dominio habían encontrado la entrada y avanzaban hacia ella en la oscuridad. Ethan agarró una vieja herramienta de minería y condujo a Lyra hacia otra salida, mientras unas luces rojas parpadeaban detrás de ellos. Mientras corrían, un soldado gritó por un altavoz que Lyra no era simplemente una prisionera, sino la clave final del Proyecto Crown. Luego añadió algo que hizo que tanto Ethan como Lyra se detuvieran por un terrible segundo.
La antigua máquina ya había empezado a despertar, y sin Lyra, nadie sabía cómo detenerla. Ethan y Lyra llegaron al final del túnel minero apenas unos segundos antes de que los soldados del dominio entraran en el pasaje que estaba detrás de ellos. Treparon por una vieja puerta de emergencia y salieron a las colinas heladas a las afueras de Vargos 9, donde un viento helado los golpeó como una pared. Lyra estaba cansada y débil, pero Ethan la mantuvo en movimiento hacia una estación de comunicaciones humana abandonada, escondida entre las montañas. Ella seguía mirando hacia atrás porque sabía que el dominio nunca dejaría de buscarla hasta que la hubieran rescatado. Sin embargo, por primera vez no corría sola, y ese simple hecho le dio la fuerza suficiente para seguir caminando. Dentro de la vieja estación, Ethan cerró con llave las pesadas puertas y utilizó el débil sistema eléctrico para activar una antigua pantalla de comunicaciones. Inmediatamente apareció un mensaje del comandante del dominio, ofreciéndole a Ethan dinero, protección y un viaje seguro si entregaba a Lyra pacíficamente. Lyra le dijo a Ethan que aceptara, porque creía que una vida sin valor no justificaba arriesgar la vida de todo un pueblo. Ethan la miró fijamente, y le dijo que el dominio ya le había robado bastante, y que no le quitaría también su libertad de elección. Sus palabras dejaron a Lyra sin palabras, porque nadie había luchado jamás con tanta vehemencia por su derecho a decidir su propio futuro. Utilizando el ordenador de la estación, Lyra conectó los datos que llevaba en la pulsera y finalmente abrió varios archivos ocultos del proyecto Corona. Los registros mostraban que la antigua máquina que se encontraba bajo el ara podía controlar una enorme red energética lo suficientemente potente como para destruir flotas en cuestión de minutos. Pero el dominio no había logrado activarla por completo, porque la máquina necesitaba una clave genética viva del pueblo de Lyra. Lyra era la última persona que habían capturado que podía completar esa conexión, lo que la hacía mucho más importante de lo que Ethan había imaginado en un principio. Se quedó mirando la pantalla horrorizada y comprendió que miles de vidas podían depender de lo que decidiera hacer a continuación. Lyra dijo en voz baja que debía rendirse y luego destruir la máquina desde dentro, aunque eso le costara la vida. Ethan se negó a aceptar ese plan porque sabía que ella seguía pensando como alguien que creía que su propia vida no tenía valor. Le dijo que llegarían juntos a El Ara, que primero encontrarían el proyecto Corona y que detendrían al dominio sin darles lo que querían. Por un instante, Lyra solo pudo mirarlo fijamente, porque Ethan hablaba de salvarle la vida como si importara tanto como la de cualquier otra persona. Entonces, por primera vez desde que la encontró en el barro, una pequeña pero sincera sonrisa apareció en su rostro. Esa sonrisa se desvaneció cuando todas las luces de la estación se pusieron rojas de repente y una alarma de advertencia comenzó a sonar ensordecedoramente por todo el edificio. Las naves de guerra del dominio habían entrado en el cielo sobre Vargos 9, y su comandante apareció en la pantalla principal con un último mensaje. Le dio a Ethan exactamente una hora para entregar a Lyra antes de que sus barcos abrieran fuego contra el pueblo que se encontraba abajo. Lyra miró por la ventana las luces lejanas de miles de hogares inocentes y sintió cómo el miedo aplastaba la esperanza que acababa de encontrar. Entonces el comandante sonrió y dijo: «Elige con cuidado, humano, porque su vida ahora te costará una ciudad entera». Lyra permanecía de pie junto a la ventana, observando las luces de Vargos 9 abajo, mientras las naves del dominio esperaban sobre la ciudad. Sabía que miles de personas inocentes podían morir, porque el comandante solo quería a una persona, y esa persona era ella. Ethan estaba ocupado intentando reparar una vieja nave de transporte, así que Lyra abrió sigilosamente la puerta trasera de la estación sin decirle nada. Ella creía que solo había una manera de salvar la ciudad, aunque eso significara regresar con la gente a la que más temía. Con lágrimas en los ojos, caminó sola a través de la nieve hacia la zona de aterrizaje del dominio y se preparó para rendirse. Cuando Ethan se dio cuenta de que había desaparecido, comprendió inmediatamente lo que había hecho y siguió sus huellas a través del valle helado. Para cuando llegó a la zona de aterrizaje,
Varios soldados del dominio ya habían rodeado a Lyra bajo las luces de una nave militar negra. Su comandante dio un paso al frente con una sonrisa fría y le ordenó a Lyra que se arrodillara como la prisionera inútil que siempre había sido. Por un segundo, Lyra casi obedeció porque el miedo y los viejos recuerdos volvieron a su mente como una ola oscura. Entonces recordó a Ethan levantándola del barro, como si fuera algo precioso en lugar de algo roto. Lyra levantó lentamente la cabeza y miró directamente a los ojos del comandante, en lugar de caer de rodillas. Recordaba la sopa caliente, la habitación limpia, y al ser humano que jamás le había pedido que se ganara su amabilidad. «No soy una inútil», dijo en voz baja, e incluso Ethan se sorprendió por la fuerza que crecía en su voz. El comandante se enfureció y ordenó a sus soldados que la agarraran, pero Ethan atacó repentinamente al guardia más cercano con una vieja herramienta de minería. Lyra corrió hacia él, y juntos se abrieron paso entre los soldados confundidos, hasta llegar a una pequeña nave de transporte del dominio que se encontraba cerca. Ethan llegó hasta los controles de la lanzadera, mientras Lyra cerraba la puerta tras ellos, y las armas del dominio comenzaron a disparar contra la nave. La nave robada se elevó hacia el cielo justo cuando el comandante ordenó a sus buques de guerra, más grandes, que la destruyeran antes de que pudiera escapar. Ethan forzó los motores más allá de su límite de seguridad, y la pequeña nave voló entre los buques enemigos mientras brillantes explosiones pasaban a su alrededor. Durante la huida, una explosión impactó en el lateral de la nave y lanzó a Ethan con fuerza contra el panel de control. Lyra corrió hacia él y vio sangre en su camisa, pero Ethan le dijo que mantuviera el barco en movimiento hacia el Ara. Lyra quería dar la vuelta y buscar ayuda médica, pero Ethan le recordó que el proyecto Corona ya estaba despertando bajo su planeta natal. Se sentó a su lado, tomó el control de la nave dañada e introdujo las coordenadas de el Ara con manos temblorosas pero decididas. Horas más tarde, la luna azul blanquecina apareció ante ellos, rodeada de cientos de naves del dominio que esperaban su llegada. Entonces, la pulsera de metal que Lyra llevaba en la muñeca comenzó a brillar con más intensidad que nunca, y una voz extraña resonó en su mente. «Lyra de el Ara», susurró la voz ancestral. «La corona ha despertado y te ha estado esperando». Lyra guió la lanzadera dañada a través de la flota del dominio, mientras Ethan luchaba por mantenerse despierto a su lado. La extraña voz en su mente le mostró un camino oculto a través de las nubes hacia un antiguo valle en el Ara. Ella lo siguió y aterrizó junto a una enorme puerta de piedra enterrada bajo el hielo, donde unos símbolos comenzaron a brillar en cuanto puso un pie fuera. Ethan estaba gravemente herido, pero se negó a permanecer en la nave porque sabía que Lyra no debía afrontar el proyecto Crown sola. Juntos, entraron en la oscura ciudad subterránea, mientras las naves del dominio comenzaban a aterrizar tras ellos. Los antiguos salones cobraron vida a medida que Lyra se adentraba en ellos, y luces azules la siguieron a través de las paredes como si recordaran su sangre. En el centro de la ciudad se alzaba una máquina gigantesca rodeada de anillos de energía, y Lyra comprendió de repente lo que el dominio había malinterpretado. El proyecto Crown nunca se construyó para destruir mundos, ya que su verdadero propósito era proteger a los planetas pacíficos de atacantes poderosos. El dominio había modificado sus controles y convertido el sistema de defensa en un arma, pero el código original seguía oculto en lo más profundo de su interior. Lyra se dio cuenta de que podría restaurar ese código si se conectaba directamente a la máquina. Ante ella se abrió una plataforma resplandeciente, y la voz ancestral le advirtió que la conexión podría dañar su cuerpo o incluso costarle la vida. Lyra dio un paso al frente de inmediato porque una parte de ella todavía creía que morir para salvar a otros era lo único útil que podía ofrecer. Ethan le tomó la mano y le dijo que el dominio había pasado años enseñándole a medir su valor por lo que podían quitarle. Él le recordó que no necesitaba morir para demostrar que importaba, porque su vida ya tenía valor antes de salvar a nadie. Lyra lo miró con lágrimas en los ojos y finalmente comprendió por qué su bondad la había transformado más que cualquier máquina poderosa.
En lugar de entrar sola en la máquina, Lyra le pidió a Ethan que la ayudara a encontrar otra manera, y su mente de ingeniero rápidamente se percató de una vieja línea de control. Conectaron las herramientas de reparación de Ethan al sistema antiguo, mientras que Lyra usó su don para comunicarse con el proyecto Corona a través de los símbolos luminosos. En el exterior, el comandante del dominio ordenó a su flota que abriera fuego, y cientos de armas se dirigieron hacia la antigua ciudad al mismo tiempo. Lyra envió una última orden al sistema, pidiéndole que protegiera la vida en lugar de arrebatársela, tal como sus creadores lo habían previsto en su momento. Entonces, todos los anillos que rodeaban el proyecto Corona estallaron en luz, y la luna entera tembló bajo sus pies. En el cielo, las armas del dominio se apagaron repentinamente. Los motores se detuvieron y todas las naves atacantes perdieron el control sin ser destruidas. Al mismo tiempo, el proyecto Crown envió registros secretos del dominio a cientos de mundos, sacando a la luz años de prisiones, ataques y vidas robadas. El comandante entró en la ciudad con los soldados que le quedaban y apuntó con su arma a Lyra, llamándola inútil por última vez. Esta vez Lyra no bajó la mirada, porque Ethan estaba a su lado y finalmente creyó lo que él había visto en ella desde el principio. Ella dio un paso al frente y dijo: «Te equivocaste conmigo», dijo la antigua ciudad, sellando a todos los soldados del dominio en su interior. Transcurrieron varios meses después de que el proyecto Corona expusiera los crímenes del dominio, y el poderoso grupo que había perseguido a Lyra finalmente comenzó a desmoronarse. Se abrieron cientos de prisiones secretas. Las personas secuestradas regresaron a sus hogares y mundos que antes temían al dominio comenzaron a trabajar juntos. Muchos líderes consideraron a Lyra una heroína y le ofrecieron dinero, medallas y un lugar entre las personas más importantes del sector. Pero Lyra no se sentía como una gran heroína porque una parte de ella aún recordaba la fría calle donde una vez se había creído que no era nada. La persona que más deseaba ver era aquella que se había detenido a su lado cuando todos los demás simplemente se habían marchado. Cuando Ethan se recuperó de sus heridas, regresó con Lyra a Vargos 9 y poco a poco reconstruyó el pequeño taller de reparaciones que había resultado dañado durante el ataque. Lyra estaba parada frente a la puerta la primera noche que estuvieron de regreso y recordó haber llegado allí mojada, hambrienta, asustada y cubierta de barro. Dentro, encontró la misma pequeña habitación que Ethan le había dado, con sábanas limpias, una manta abrigada y todo exactamente donde lo recordaba. Por un instante se quedó de pie junto a la cama con lágrimas en los ojos, pues recordaba la vergüenza que sintió al dormir allí la primera noche. Esta vez, se sentó sin miedo porque finalmente comprendió que el consuelo y la amabilidad eran cosas que tenía derecho a recibir. La vida poco a poco se fue volviendo pacífica, pero Lyra no olvidó a las personas que aún intentaban recuperarse de años de crueldad por parte del dominio. Comenzó a ayudar a exprisioneros a encontrar vivienda, comida, trabajo seguro y personas que los escucharan cuando sus dolorosos recuerdos se volvieran demasiado pesados. Siempre que alguien se consideraba roto o inútil, Lyra nunca se reía ni les decía simplemente que olvidaran lo sucedido. Se quedó a su lado y les demostró la misma paciencia que Ethan le había demostrado una vez cuando ella no podía creer que la bondad fuera real. Al ayudarlos, Lyra fue sanando poco a poco partes de sí misma que el dominio había intentado destruir durante años. Una tarde, Lyra encontró a Ethan reparando una vieja máquina mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana del taller, igual que la noche en que se conocieron. Ella le preguntó por qué la había ayudado cuando todos en el mercado le habían advertido que era peligrosa, inútil y que solo traería problemas. Ethan sonrió y dijo que nunca había visto lo que veían esas personas, porque él solo había visto a alguien con frío, hambre y que necesitaba ayuda. Lyra miró la vieja banda de metal, ahora abierta e inerte sobre la mesa, y recordó hasta qué punto había creído una vez que era impura. Entonces Ethan le dijo en voz baja: «Nunca fuiste una inútil, Lyra, incluso cuando tú misma no podías verlo». Años después,
La galaxia recordaba a Lyra como la mujer que detuvo el proyecto Corona, sin destruir una sola flota enemiga. Pero Lyra recordaba un momento más insignificante con mayor claridad que cualquier batalla, medalla o gran discurso que viniera después. Recordaba a un hombre arrodillado bajo la lluvia, que le puso su chaqueta abrigada sobre los hombros y la sacó del barro sin pedirle nada a cambio. La galaxia la había tratado como a un objeto dañado que podía usarse y desecharse, pero Ethan la había tratado como a una vida que merecía ser protegida. Y esa simple bondad humana le enseñó a Lyra la verdad que llevaría consigo para siempre. Ella nunca había sido una persona sin valor. Siempre había sido un tesoro.